pues puede ser un partido clave. No solo ya por ganar la primera, sino porque además emocionalmente necesitamos conseguir una victoria, y si puede ser aquí en casa, pues mejor. Sí, han cambiado cosas. Lo que pasa es que fíjate que han cambiado cosas y están intentando jugar de forma parecida, ¿no? Cuando Karnowski está en el campo, el año pasado tenían a Sermadini, con el que cada vez que estaba en el campo jugaban mucho. Cuando está Karnowski en el campo intentan jugar mucho para él. Evidentemente Sermadini y Karnowski son dos jugadores distintos, pero son dos jugadores que juegan interior, ¿no? Y bueno, en ese sentido pues se parecen. Han conseguido un 4 muy tirador, como es Surna, ¿no? Eso les abre mucho el campo. Han cambiado de base, esto sí que les cambia mucho a un base que creo que les daba, digamos que templanza en el juego, y ahora que era Reiner, y ahora tienen a Jaime Fernández, que es un jugador eléctrico, anotador. Entonces ahí sí que les cambia, ¿no? Tienen dos bases parecidos ahora, ¿no? Tienen a Alvisilla, Jaime, que los dos son auténticamente eléctricos, ¿no? Entonces ahí sí que les cambia bastante lo que era la pareja de bases que tenían el año anterior. Bueno, lo demás cambian nombres, pero no sé si cambia tanto el estilo de juego que están aplicando, ¿no? Más allá de lo de los bases, que creo que es importante. Tenemos algunos problemillas con Janis Blums en un hombro y con Gary Neal, que tiene una contractura en la espalda, que de hecho hoy va a impedir que entrene. ¿Te preocupa, evidentemente? Me preocupa si va a más. En principio hoy paramos a Gary por precaución, llevamos toda la semana cuidándolo. Él ha querido entrenar y ya hoy el fisio me ha dicho que si queremos tenerlo el domingo, que hoy o mañana teníamos que encontrar el hueco para que se tratara, que descanse, que no siga sobrecargando. Entonces hemos decidido que sea hoy, con la intención de que llegue el domingo. De hecho, bueno, ha estado entrenando con esa contractura, lo que pasa que sí que es verdad que se le ve cojear. Y entonces no es deseable, evidentemente, que juegue con una contractura en la espalda. Vamos a ver si somos capaces de descargársela, que mañana, aunque si no puede entrenar al 100%, pues que el domingo sí pueda estar en unas condiciones que le permitan competir. Entonces no estoy preocupado porque las lesiones no son graves, y en principio deberían estar los dos a disposición nuestra el domingo. No dejan de ser lesiones, que no sean graves, pues a lo mejor algo que parece que se va a curar hoy, pues resulta que te acaba dando más problemas, ¿no? Y eso es ese cierto grado de inquietud, porque hasta que no están sanos, pues no sabes cómo está en el día del partido del todo. Muchas claves para intentar parar a Andorra, ¿no? La primera es no dejarles correr. Es un equipo que es absolutamente eléctrico hacia adelante, donde no solo por los bases, sino tiene un pívot como es Oliver Stevic, que corre la cancha a una velocidad de vértigo, y tiene escoltas de aleros. Ahora mismo el mejor jugador en cuanto a números de este inicio de Andorra es Blasic. Blasic es otro de los que cuando coge la moto no para. O sea, entonces la primera preocupación es pararles el contraataque. A partir de ahí tienen muchas herramientas, ¿no? Creo que hacen un juego posicional muy veloz. Entonces nos tenemos que acostumbrar a ese juego veloz sin ir como locos a todas las posiciones que quieren llegar ellos, ¿no? Entonces es estar con la templanza suficiente para estar en los sitios correctos a esa velocidad sin pasarnos. Y eso sí que me preocupa un poco con equipos que juegan a la velocidad que juega Andorra. Tiene jugadores inteligentes, ¿no? He mencionado a Oliver Stevic, yo lo he tenido como jugador. Creo que es un jugador importante en su juego, y más ahora que, bueno, pues con la lesión de Burjarache está jugando quizás más minutos con un 5 al lado de lo que lo hacía el año pasado, porque está sustituyendo esos minutos a Burjarache, ¿no? Y entonces, bueno, pues nuestros 4, cuando le tengan que defender, no es un 4 al uso ahora del ACB, sino que es lo que yo llamo un 4-5, que nos la puede liar dentro, ¿no? Entonces vamos a tener que estar muy atentos. Tiene un jugador como Karnowski, que dentro es muy grande para parar y que juega bien al poste bajo. Entonces claves hay muchas. Tiene tiradores, Surna no para de tirar, le busca bloqueos, posicional. Bueno, la clave, si tuviese que elegir una, por lo que me has preguntado, es parar su velocidad en contraataque y adaptarnos a su velocidad posicional. Nuestra primera opción debe ser correr. Creo que vamos corriendo cada vez un poquito más. No corremos como a mí me gustaría todavía, pero sí creo que vamos poco a poco pillando lo que queremos. Y que nosotros tengamos que correr hacia atrás no debe prohibirnos el hecho de correr hacia adelante, porque bueno, nosotros tenemos que seguir con nuestra filosofía, no deberíamos condicionarnos. Sí que es verdad que
mencioné, creo que fue en alguna de las ruedas de prensa que he hecho, que al igual que les pedí hace algún partido que teníamos que encontrar un mayor equilibrio dentro-fuera, ahora tenemos que mantener ese equilibrio, que poco a poco parece que vamos encontrando un poco más a los pivots dentro. También tenemos que mantener un equilibrio entre, una vez que ese balón sale, equilibrio entre tiros y penetraciones, porque ahora mismo solo tiramos. Entonces me gustaría encontrar situaciones donde sobre esa salida de balón y en los extra pass leyésemos cuándo es mejor hacer un tiro o cuándo es mejor forzar una penetración, porque en las penetraciones es cuando puedes forzar más faltas, cuando puede ser, o cerrar todavía más a la defensa para un último extra pass, para encontrar un tiro todavía más liberado. Entonces, lo que sí que estamos haciendo es trabajando sobre esos distintos equilibrios, pero en principio la filosofía del equipo como primera opción debe ser correr. Si no lo tenemos claro es cuando entonces necesitamos trabajar al equipo contrario en defensa.